En agosto de 1974, una joven de 25 años llamada Michelle se dirigió a las montañas cercanas a Crested Butte. En Colorado, para una caminata de 3 días, estaba acostumbrada a viajar sola, tomando fotografías de los paisajes que el enorme territorio estadounidense podía ofrecerle. Pero en aquella ocasión, no regresó a su casa para revelar las imágenes, aunque la investigación sobre su desaparición fue acotada. Los ciudadanos de Oneasson, la ciudad de la que Michelle era oriunda, siempre se preguntaron qué habría pasado con la mujer de las trenzas que viajó de mochilera en los 70s. En 1992, un detective del condado decidió reabrir el caso. Tenía la corazonada de que finalmente podría resolverlo, pero necesitaba ayuda. Se contactó con NecroSearch International, un grupo de arqueólogos y otros científicos expertos en la búsqueda de cuerpos, dispuestos a trabajar sin paga. Solo por el hecho de ayudar a conocer la verdad, estos sabían que varios años atrás se habían encontrado un mechón de cabello de Michelle que sugería que había estado en un tramo de tierra en la ladera norte de la montaña, a 3 Heron de altura. En agosto de ese mismo año, los voluntarios de NecroSearch registraron la zona y la geóloga Celia Amherst, que se apartó para orinar, vislumbró un destello de luz. Al acercarse, descubrió que provenía de un diente de oro adherido a parte de un cráneo. La memoria de los detectives no tardó en activarse. El padre de Michelle había declarado 20 años atrás que su hija tenía un diente exactamente así. Era oficial, Michelle había sido víctima de un crimen. Ahora tenían que centrarse en encontrar a su homicida, y la policía ya tenía en la mira a un sospechoso con varios casos previos y señalamientos en su haber. El principal sospechoso de este crimen inquietante se llamaba Roy Allen Mallinson y nació 13/2/1937 en Blue Beach, Luisiana, Estados Unidos. Ya adulto, Roy se convirtió en vagabundo y comenzó a estafar a gente a lo largo y ancho del país. Era un hombre alto y convencionalmente poco atractivo, que creía tener éxito con las mujeres, pero en realidad las conquistaba a base de mentiras y manipulaciones. En agosto de 1972, su lado más oscuro salió a la luz, cuando atacó a una mujer llamada Catherine. El encuentro comenzó cuando él se ofreció a ayudarla a cambiar una llanta pinchada de su auto. Rápidamente comenzó a agredirla. Ella intentó defenderse, pero él finalmente logró controlarla y la siguió golpeando repetidamente. Luego del ataque, Roy siguió delinquiendo. Algunos de sus siguientes crímenes fueron robos y abusos en los condados de Orange y Jefferson, ubicados en Texas. Posterior a eso, fue condenado a 12 años de prisión por aquellos delitos, pero ni los barrotes lo pudieron detener. Estando preso en Texas, asesinó a un recluso. Aunque tampoco existe información certera de esto, lo único seguro es que Roy cumplió solo la mitad de la pena por sus múltiples delitos y recuperó la libertad. Listo para ir un paso más allá en el mundo criminal. Buenas noches. Bienvenidos al Criminalista Nocturno. Enita Faye Aniandros tenía 51 años en 1970. Durante su juventud, había sido reina de belleza de la feria del condado. Donde vivía era una madre soltera, y para poder darle una vida mejor a su hijo, tenía 2 empleos. Uno de ellos era en el Hospital Estatal de Napa y el otro en el bar de su familia, Salón de Cócteles Fallanis, el cual había heredado junto a su hermana Muriel. Luego del fallecimiento de su padre,
La última vez que se vio a Anita con vida fue 10/7/1974. Luego de pasar toda la noche atendiendo el bar de su familia, comenzó a limpiar para poder cerrar e irse a su hogar. Pero aún había un desconocido rondando afuera del lugar, actuando de forma sospechosa a este hombre. Era nada más ni nada menos que Ray Melanson. A la mañana siguiente, Muriel ingresó en el local y se topó con una escena impactante. El cuerpo de su hermana yacía en el suelo, alrededor de un charco de sangre. Tenía la ropa rasgada, lo que era indicio de un crimen con móvil íntimo. Una vez que Muriel llamó a la policía, se trasladó el cuerpo hacia el servicio forense. Allí los médicos determinaron que Anita había sido abusada, herida 13 veces con un destornillador, y le habían cortado la garganta. Además, en el bar no se encontró su Cadillac El Dorado, por lo que la policía presumió que el asesino lo había robado. En el lugar de los hechos, el criminal había dejado varias pistas: una colilla de cigarro en un cenicero, una huella digital parcialmente ensangrentada, en una escalera trasera huellas dactilares en una botella y una caja registradora abierta. A pesar de tener todas esas pruebas a su favor, la policía no pudo dar con el asesino. Eso le dio a Roy la seguridad de volver a atacar. La siguiente víctima de este asesino en serie fue Michelle Celis Wallace, nacida 13/4/1949 en Cook County, Illinois, Estados Unidos. Poco después, su familia se mudó a la ciudad de Chicago, donde Michelle pasó toda su infancia. Era una niña muy activa, le encantaba nadar y solía pasar tiempo con sus padres, George y Margaret. Además tenía un hermano llamado George Jr. Tras graduarse de la escuela secundaria, Riverside Brookfield en 1967, Michelle viajó a África y España. Luego regresó a Estados Unidos para asistir a la Universidad Estatal de Utah. Pero tras completar 2 años de estudios, decidió abandonar y cambiar su vida por completo. Se mudó a Aspen, Colorado, ya que allí podría practicar esquí. Este deporte se había convertido en su pasatiempo favorito. Para ganar dinero, Michelle se desempeñaba como trabajadora de carreteras, ya que así podía disfrutar de la naturaleza. En su tiempo libre sacaba fotografías en bodegones. También disfrutaba de viajar junto a Oki, su perro de compañía, un pastor alemán que le proporcionaba protección contra extraños. Uno de los lugares favoritos de Michelle era West Gunson. Amaba las montañas y las zonas residenciales de aquella ciudad. Aprovechaba cada ocasión que tenía para sacar fotos de todo lo que viera allí. Su madre Margaret había crecido durante la Gran Depresión y siempre quiso viajar, pero no podía permitírselo. Estaba acostumbrada a la vida hogareña, pero apoyaba las aventuras viajeras de su hija. Incluso la ayudaba a planificar sus viajes y disfrutaba experimentándolos indirectamente. Su padre George, por su parte, había trabajado en el sector de la restauración y con el tiempo abrió su propia pizzería. A pesar de ser un hombre de negocios, estaba impresionado por lo valiente y extrovertida que era Michelle. Llegando el año 1974, Michelle ya había hecho algunos amigos en su nueva ciudad. Mientras sus antiguos amigos se graduaban de la universidad o formaban familias, ella se dedicaba a su trabajo y a sus pasatiempos. Esquiaba, practicaba paracaidismo y hacía viajes de mochilera en solitario. Sin embargo, a donde quiera que fuera, encontraba la manera de llamar a sus padres casi a diario. Michelle y su madre incluso acumulaban facturas telefónicas enormes. Para ese entonces la joven tenía 25 años.
trabajaba como fotógrafa independiente y esperaba convertir esto en su profesión a tiempo completo. Disfrutaba sobre todo retratando a niños y también había empezado a explorar la fotografía de paisajes y naturaleza. En agosto de 1974, Michelle Les contó a sus padres que se iba de excursión con su perro a Rocky Mountains completamente sola. Si bien sus padres estaban acostumbrados a que viajara por su cuenta, no era habitual que no los llamara. Cuando los días pasaron y Michelle no los llamó para decirles que se encontraba bien, todas las alarmas se encendieron. Margaret y George informaron a la policía sobre la desaparición, pero los agentes se negaron a atenderlos. Argumentaron que Michelle era una mujer adulta y que llevar unos pocos días sin contactar a sus padres no debería ser motivo de preocupación. Sin embargo, Margaret aseguró que su hija solía ponerse en contacto con ellos hasta 3 veces por día. Por ende, que el contacto cesara tan abruptamente era inusual. Presentía que podía tratarse de una desaparición, o peor, de un asesinato. Finalmente la policía accedió a tomar la denuncia y movilizó a un equipo de búsqueda que peinó las tierras montañosas a pie, en camión, a caballo y desde el aire, pero no encontraron ningún rastro de Michelle, ni de su camioneta, una Mazda Roja. Aunque la primera pista no tardó en llegar, Chuck Matthews, el dueño de un rancho, informó a la policía que estaba seguro de que Michelle era la mujer que les ofreció llevarlos a él y a otro hombre. El nombre de su acompañante era Roy, aunque no sabía su apellido, y lo había conocido pocos días antes en el bar Columbian, ubicado en un camino rural cerca de Gonzonzo. 30 de agosto, ambos hombres realizaron un viaje en carretera para visitar a un hombre que supuestamente le debía dinero a Roy, pero el auto de Chuck se averió en medio de la ruta. Fue entonces cuando Michelle apareció conduciendo su camioneta y les ofreció llevarlos a sus destinos. Chuck aceptó y Roy afirmó que necesitaba un aventón porque estaba experimentando problemas con su propio coche. Esto extrañó a Chuck, ya que anteriormente Roy le había dicho que no poseía ningún tipo de vehículo, pero Chuck prefirió no indagar y se subió junto a su nuevo amigo a la camioneta de Michelle. Roy se sentó en el asiento del pasajero y Chuck se sentó en el asiento trasero con Oki. Después de que Michelle dejó a Chuck en el bar Columbian, siguió conduciendo mientras Roy permanecía en el asiento del pasajero. Luego de eso, Chuck jamás volvió a ver a la joven y a su nuevo amigo. La policía logró encontrar a un hombre que coincidía con la descripción física que Chuck había brindado del sospechoso en Pueblo, Colorado. Su nombre era Roy Allen Mallinson y era un vagabundo que ya había cumplido condena por un caso de abuso en Texas. Solo quedaba atraparlo y obtener una declaración. En septiembre de 1974, Roy fue arrestado en Pueblo, Colorado, mientras estaba estacionado frente a una escuela secundaria local. Cuando un detective registró su auto, encontró la matrícula del Mazda de Michelle y la llave. También recuperó un comprobante de una casa de empeño que detallaba la cámara profesional y los accesorios de Michelle. También se toparon con un rollo de película que incluía fotos de residentes de Denver, Gunsen y Oklahoma. Por último, descubrieron que Roy tenía la mochila de Michelle, su licencia de conducir y un comprobante de pago de su saco de dormir. Posiblemente había vendido también sus otras cosas de campamento, ya que en total las pertenencias de Michelle le habían brindado 73 chiseu. Luego de descubrir esto, los investigadores
lograron encontrar la cámara. Entonces se revelaron la película que Roy poseía. Tenía fotos que Michelle había tomado a Aoki, aún con la mochila de senderismo. También había una imagen de Roy, relajándose con una mujer joven no identificada, que no era Michelle. Posiblemente le había pedido a otra persona que la tomara antes de vender la cámara. Una semana después, O'Kane entró a una granja y recibió un disparo fatal de un ranchero que afirmó haber estado protegiendo a su ganado. Fue identificado por la placa que tenía colgando y de Michelle seguía sin haber noticias. Durante el interrogatorio, Roy, que en ese entonces trabajaba para un ganadero de ovejas, afirmó que él y Michelle habían parado a tomar un café. Aprovechó ese momento para escaparse y robar el auto de Michelle. Luego lo abandonó en Amarillo, Texas. Aceptó ser culpable de robo, pero afirmó no tener nada que ver con la desaparición de la joven. Poco después, la policía localizó el coche de Michelle, pero no encontró señales de violencia en el interior, a pesar de que los comportamientos de Roy eran altamente sospechosos. La policía no encontró ningún rastro concreto de Michelle. Sin eso, no pudieron probar que si hubiera cometido un asesinato, el caso quedó archivado. Y la policía solo pudo acusar a Roy de fraude, robo de cheques y allanamiento de morada. Poco después de la desaparición de su hija, George sufrió otra terrible tragedia. Su esposa Margie expresó en varias ocasiones que no soportaba vivir sin Michelle, y la situación escaló. Una mañana al despertar, George descubrió que su esposa ya hacía sin vida a su lado. Se había quitado la vida tomándose casi una botella entera de barbitúricos. En su nota de despedida, solicitaba que si los restos de Michelle aparecían, la enterraran junto a ella. En 1975, Roy fue extraditado a Texas para un juicio por abuso y recibió una condena de cadena perpetua que posteriormente fue reducida. Salió de prisión de nuevo en marzo de 1988 y, lejos de reformarse, se preparó para cazar a su siguiente víctima. Pauline Klump, de 51 años, estaba alquilando una casa a Roy junto a su exesposo y su nueva pareja en la zona de Poracrest, en Port Arthur, Texas. Un día en 1988, le pidió a Roy ayuda con su aire acondicionado y le pidió que también recogiera un televisor que ella había comprado. Pauline y Roy fueron vistos juntos por última vez y luego de eso, la mujer desapareció misteriosamente. El entonces esposo de Pauline se encontraba fuera de la ciudad por trabajo. Se alojaba en un hotel de Galveston, pero viajaba regularmente para asegurarse de que ella estuviera bien. Cuando pasaron varios días y no recibió ningún llamado de Pauline, el hombre decidió regresar a la casa. Allí se topó con una extraña escena. Encontró una olla con estofado en la estufa, que aparentemente había estado cocinándose durante días. De Pauline no había ni rastro. 4 días después de su desaparición, encontraron el automóvil de la mujer detrás de una tienda de comestibles con el televisor que Roy debía ayudar a trasladar todavía adentro. El detective Scott Gaspard, a cargo de resolver el caso de Pauline, dijo desde un primer momento que Roy era el principal sospechoso de la desaparición de la joven. Sin embargo, no fue arrestado y el caso quedó archivado y sin resolver. Unos meses después de la desaparición de Pauline, Roy viajó a Walker, un pequeño pueblo al este de Baton Rouge, en Luisiana. 1988, mientras estaba en una lavandería, escuchó una conversación que le llamó la atención.
Charlotte Suren, de 24 años, hablaba sobre cuánto tiempo le estaba llevando a su prometido, Vincent Legend, a ahorrar dinero para comprar tierra para su casa. En ese momento, Roy intervino, presentándose como un desarrollador de terrenos. Con una oferta sensata y económica, Charlotte conversó animadamente con quien creía que era un simpático hombre de negocios, pero cuando las demás personas abandonaron la lavandería, Roy entró en acción, atacó, abusó y torturó a Charlotte para luego ultimarla. Al terminar, ató una correa alrededor de su cuello y arrastró el cuerpo cerca de un cobertizo donde lo abandonó. Un mes después de la desaparición de Pauline, la policía de la parroquia de Livingston, Luisiana, encontró el cuerpo de Charlotte. Los estudios forenses indicaron que había sido maltratada ferozmente. A pesar de la clara presencia de un peligroso criminal en la zona, debería pasar algo aún más notorio para que Roy quedara en el foco de la policía, y pasarían muchos años hasta que eso sucediera. Mientras tanto, la desaparición de Michelle seguía siendo un caso sin resolver. En junio de 1979, 5 años después, un matrimonio y sus amigos encontraron un par de coletas trenzadas, desteñidas por el sol, a menos de 1 milla de su cabaña. Michelle solía llevar un peinado similar, por lo que la policía guardó los restos de pelo para analizarlos cuando tuvieran ADN de la joven. En 1989, la investigadora policial Katie Ireland reabrió el caso. Cuanto más lo investigaba, más creía que tenía solución, declaró al medio Associated Press. Envió el cabello del cepillo de Michelle para que lo compararan con el mechón de cabello trenzado. El estudio arrojó que eran similares, pero este hallazgo no aportó nuevas pistas sobre el paradero de la joven ni acerca de la identidad del presunto asesino. En 1992, Ireland se contactó con NecroSearch International, un grupo de científicos expertos en la búsqueda de cuerpos que además estaban dispuestos a trabajar pro bono. La vegetación encontrada en el mechón de pelo de Michelle les proporcionó algunos indicios. Esa indicaba que el cuerpo debía haber estado a 3 serum de altura, más concretamente en un tramo de tierra en la ladera norte de la montaña. Por eso, en agosto de ese mismo año, NecroSearch se desplazó hacia aquel sitio. En un momento dado, la geóloga Cecilia Ambrest se apartó para orinar y vislumbró un diente de oro. Estaba adherido a parte de un cráneo que había sido blanqueado por el sol. La unidad de casos sin resolver no tardó en recordar que 20 años atrás, el padre de la joven declaró a la policía que su hija tenía un diente de oro que recibió durante un procedimiento dental. Entonces se revisó el historial odontológico de Michelle y se pudo comprobar que el diente de oro encontrado, adherido al cráneo, coincidía con su ADN. Poco después, más restos óseos se encontraron en una pendiente, en una posición que indicó al equipo de búsqueda que la víctima había sido arrojada. Estos nuevos restos también arrojaron coincidencia con el perfil genético de Michelle. El equipo de NecroSearch también descubrió restos de su ropa, incluidos unos vaqueros con una cremallera que parecía haber sido arrancada violentamente, y además hallaron ropa interior y una bota de montaña con restos óseos de un pie humano. Se examinaron los indicios y se confirmó que pertenecían a Michelle. Por último, se analizó un cepillo para el cabello, encontrado en la mochila de Michelle, que contenía largos mechones de cabello en las cerdas. Las pruebas forenses revelaron que coincidían con las colas de caballo decoloradas por el sol
encontradas 18 años antes por aquel matrimonio que hacía turismo, finalmente se practicó una necropsia a los restos óseos de Michelle, pero la carne del cuerpo había sido corroída, por ende, no se pudo determinar la causa del deceso y el caso estaba a nada de ser resuelto. El testimonio relatado por el ranchero en 1974 evidenciaba que Roy era el único sospechoso del crimen. Así que solo restaba encontrarlo, y los detectives tuvieron suerte. Roy había sido arrestado en Kentucky en enero de 1992 por cargos no relacionados con robo. Aún se encontraba cumpliendo la condena en una prisión de ese estado. Cuando la policía fue a buscarlo, pidieron a las autoridades su extradición a Colorado para un juicio por el asesinato de Michelle, y le fue otorgada. Al testimonio del ranchero se le sumó el de un ex compañero de celda de Roy, llamado John Paul Steele. Declaró a las autoridades que Roy había admitido haber escondido un cuerpo en las montañas. Como si esto fuera poco, otros exreclusos le dijeron a Irene que Roy se jactaba de haber asesinado a una mujer reticente. Antes de comenzar el juicio, la policía llevó a cabo una reconstrucción de lo que creía que había sucedido durante la desaparición y posterior asesinato de Michelle, pero además supieron de otros delitos que Roy había cometido durante su estancia en Colorado. En agosto de 1974, Roy llegó al condado de Grant Johnson, Colorado, presentándose como un experimentado pastor de ovejas. Un granjero de la zona confió en su palabra y lo contrató para cazar leones de montaña y coyotes que estaban asesinando a su rebaño. En realidad, Roy estaba en quiebra y no tenía hogar, por lo que su mentira le proporcionó un lugar donde dormir, al menos temporalmente, pero Roy no trabajó mucho, sobre todo luego de conocer a una mujer llamada Lucille Burton y a sus 5 hijas. El esposo de ella estaba en pueblo, mientras que Lucille y sus hijas pasaban sus vacaciones en una cabaña. Roy se volvió cercano a todas. En una ocasión, llevó a una amiga de las jóvenes a un paseo en caballo. Cuando la chica regresó a la cabaña de los Wharton, estaba callada y extraña. Durante la investigación, se supo que Roy la había abusado durante aquel paseo en caballo. Eventualmente fue despedido del rancho donde trabajaba, porque realmente no realizaba ninguna tarea. Entonces se mudó junto a los Burton y comenzó a pasar mucho tiempo con Sally, la hija de 14 años de Lucille. Durante las semanas siguientes, Roy abusó de ella en repetidas ocasiones. 29 de agosto, Roy ingresó a Columbian Bar y entabló amistad con Chuck Matthews, aquel trabajador de rancho local, y le comentó que tenía una cabaña con caballos. Le pidió ayuda para deshacerse de unos osos, y este aceptó. Fueron en el auto de Chuck a la cabaña de los Burton, pero simplemente se quedaron dormidos. Al día siguiente, Roy le dijo a Chuck que los caballos pertenecían en realidad a un hombre que se los había alquilado, pero que jamás regresó. Le pidió que lo llevara a la casa de aquel presunto hombre para recoger a los caballos y algo de dinero que éste le pagaría. Durante el camino, ambos pararon a beber en un bar y Roy dijo que no recordaba dónde quedaba la cabaña del hombre que debían visitar. Además, el auto de Chuck se averió en ese momento. Roy bajó del auto con un rifle, supuestamente para cazar osos, pero luego cambió de opinión. Chuck aseguró que probablemente había estado planeando asesinarlo. Cuando volvieron a subir, se toparon con Michelle, que regresaba de un viaje como mochilera conduciendo
estaba ansiosa por ir a Carolina del Norte, donde tendría su primer empleo como fotógrafa profesional. Pero antes debía regresar a Gonensen. Fue entonces cuando vislumbró un auto averiado en la carretera, con 2 hombres fuera. Les ofreció una aventona a ambos hombres, y después de dejar a Chuck de nuevo en Columbian Bar, ella y Roy continuaron. Desde ese momento, nadie la volvió a ver. Con base a los estudios forenses, los investigadores creían que una vez que Roy tuvo a Michelle sola en el coche, la obligó a detenerse y a dejar salir al perro. Acto seguido, intentó tener relaciones con ella. Pero Michelle se resistió, entonces la atacó. Aunque nadie pudo determinar exactamente con qué lo hizo, por las rasgaduras de su ropa se presumía que abusó de ella. Luego la asesinó y arrojó su cuerpo sin vida a la pendiente de la montaña. Sus restos óseos fueron encontrados en la misma posición en la que había caído después de que Roy la arrojara, con Michelle sin vida. Nadie denunció la desaparición de su coche, así que Roy lo usó como si fuera suyo, sin preocuparse, al menos hasta que la policía lo interrogó al respecto en septiembre de 1993. Comenzó el juicio contra Roy Allen Mallinson. El acusado se negó a asistir porque no quería usar un cinturón eléctrico que le impediría escapar. La evidencia se basó principalmente en las pruebas de cabello recogidas del cuero cabelludo de la víctima. Estas y los huesos encontrados en la ladera de la montaña se exhibieron en vitrinas. Roy compareció en persona recién para la lectura de sentencia. No sé qué esperabas que hicieran tus abogados. Que hicieran milagros, dijo el juez del tribunal de distrito. Richard Brown, eres un desperdicio de humanidad. Okutumash Torde. Luego Roy Mallinson fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua por el asesinato de Michelle. Esta sentencia la podría cumplir recién una vez que terminaran sus 20 años de prisión por el robo en Kentucky. Luego de la sentencia, Roy Mallinson argumentó reiteradamente ante la Junta de Libertad Condicional que su condena era ilegal porque no se pudo determinar la causa del deceso debido al estado de los restos de Michelle. Sin embargo, el pedido le fue denegado en todas las ocasiones. El padre de Michelle estuvo de acuerdo con la condena del asesino de su hija, pero desgraciadamente, su vida no mejoró desde entonces. En abril de 1994, el día en que Michelle hubiera cumplido años, fue enterrada en el cementerio de Woodland. Sus restos descansan junto a los de su madre. Su padre George se había jubilado en San Petersburgo, Florida, en 1977 y luego se volvió a casar. Pero a principios de los 2000, su segunda esposa falleció. Como si esto no fuera suficiente. 13/1/2006, nueva tragedia azotó a la familia Wallace. 2 ladrones irrumpieron en la casa de George. Eugene Weasley, de 17 años, cubrió con una manta al hombre, quien entonces tenía 85 años, estaba frágil y usaba silla de ruedas. Luego Stephen M. Sterling, de 21 años, lo golpeó brutalmente con un objeto contundente. Robaron el auto de George, pero casi ningún otro objeto de valor. El hombre falleció a causa de sus heridas en el hospital. La policía detuvo rápidamente a Weasley y Sterling. Este último fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, trasladado al anexo de la institución correccional de Sewanee. Eugene, por su parte, cooperó con las autoridades y declaró en contra de Sterling
por ende recibió 25 años de prisión por el asesinato en segundo grado y acto peligroso. Fue llevado a la institución correccional Liberty en Bristol, Florida. El otro hijo de la víctima, George Jr., se quedó solo. «Somos una familia desafortunada», declaró al medio Tampa Bay Times. «2 asesinatos con tanta diferencia y una autovivación de la vida. Es realmente difícil de comprender», expresó. Mientras tanto, Roy Malden seguía pagando las consecuencias de sus actos despiadados. En el año 2, una nueva ley federal, recién promulgada, lo obligó a proporcionar su ADN para pruebas. Entonces las autoridades tuvieron la oportunidad de resolver los otros asesinatos de los que siempre había sido sospechoso por tantos años. Su perfil genético lo conectó con los homicidios de Charlotte Andrews y Anita Faye y Andrew Sentoti. Sin embargo, solo fue juzgado por el primero en 2011, recibiendo una nueva condena cadena perpetua. Desde entonces, las agencias de aplicación de la ley estadounidenses comenzaron a revisar sus casos no resueltos con la esperanza de poder relacionar a Roy Melanson con ellos. No obstante, el asesino fue poco cooperativo con la policía y continuó intentando solicitar la libertad condicional ante la Suprema Corte de Colorado. Argumentó que debía ser puesto en libertad condicional en una residencia de ancianos para vivir el resto de sus días. Además, declaró que no asesinó a Michelle y afirmó que no existían órdenes de detención de otras jurisdicciones que les impidieran liberarlo. A pesar de eso, la Junta no lo dejó ir. Si bien los restos de Paulina Kolk jamás fueron encontrados debido a la declaración de su esposo, los detectives estaban seguros que Ray Melanson la asesinó. El homicida pasó sus últimos años en mal estado de salud, postrado en una silla de ruedas, y falleció 22/5/2020, mientras cumplía su condena. Extrañamente, su deceso no se anunció hasta 2021, cuando la Fiscalía del Distrito de Napa llamó a la prisión para verificar su estado. Roy Malden partió de este mundo sin ser condenado por muchos asesinatos de los que era a todas luces culpable, o por lo menos así lo indicaban los testimonios y las pruebas. Ni siquiera tuvo la decencia de decirles a las familias de sus víctimas dónde estaban muchos de los cuerpos, y dejó a los detectives que le siguieron el rastro con una incógnita. ¿A cuántas personas realmente asesinó este sujeto? Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esa noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esa gran comunidad. Eso es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.